Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a tu programa de la teoría a la acción. Yo soy Hansel Díaz y una vez más quiero darte las gracias por permitirme conectar contigo. En ese espacio tú vas a encontrar prácticas, herramientas, estrategias y aplicaciones que te ayudarán a ti a desarrollar el líder que hay en ti para que puedas pasar de la teoría a la acción. El día de hoy estaremos compartiendo un video bien interesante, dándole continuidad a un tema que estuvimos viendo en el video anterior, sobre cambiar el guión, sobre este hábito que nos recomienda el autor del libro Sácale el jugo al día. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros podamos cambiar el guión? Primero, el autor en este libro nos hace la referencia de que nosotros cambiemos el guión porque las personas actuamos de acuerdo a lo que nosotros leemos, de acuerdo a lo que creemos. Por lo tanto, una de las recomendaciones que él nos da en este punto es que nosotros debemos cambiar el guión. Cualquier persona que quiera cambiar su vida debe iniciar por cambiar el guión, debe comenzar por cambiar la historia que se cuenta. Y eso es justamente lo que yo quiero hacer contigo el día de hoy. Te quiero invitar a que cambies el guión de tu historia para que produzcas esos resultados que por tanto tiempo tú has deseado. Porque créeme, existe esa vida que tú quieres, pero para poder vivirla necesitas cambiar el guión. Entonces, quiero compartirte algunas cosas aquí sumamente puntuales. Número uno, verdad o falso, yo bien, sean verdaderas o sean falsas, las historias que tú y yo nos hemos estado contando se van a convertir en profecías autocumplidas, ¿ok? La historia que tú te cuentas se va a convertir en una profecía autocumplida. Por lo tanto, debes asegurarte de contarte la historia que tú realmente quieres vivir. No pienses en es que no es posible, no pienses en es que no cuento con lo necesario, no. La historia que te cuentas se va a convertir en una profecía autocumplida, ¿ok? Por lo tanto, enfócate en cuidar la forma en la que tú te estás hablando, la forma en la que te estás contando tu historia. Segunda cosa acá que te quiero compartir. Si tu vida no es lo que tú quieres que sea, puede ser que te estás contando la historia equivocada. Yo pasé muchos años acá, mi gente. Yo pasé mucho tiempo donde yo decía, óyeme, pero es que esto no se parece a lo que yo quiero vivir. Esta vida que yo tengo ahora mismo no tiene congruencia con lo que yo tengo en mi mente. Yo tengo otro tipo de vida en mi mente. Pero ¿qué pasaba? Yo no me había hecho responsable por mi crecimiento. Yo no tenía un mentor. Yo no me había atrevido a invertir en mi crecimiento para producir esos cambios que yo realmente necesitaba. No me había comprometido con el cambio. Yo simplemente decía que quería cambiar, yo decía que quería buenos resultados, pero yo no me había comprometido lo suficiente, no había tomado realmente la decisión para producir ese cambio que yo realmente necesitaba. Entonces, puede ser, escucha bien, puede ser que si ahora mismo tú no estás teniendo los resultados que tú quieres, es porque no te estás contando la historia adecuada. Probablemente te estás contando una historia inapropiada, una historia que no es congruente a lo que tú quieres vivir. Recuerda que en el punto anterior, sea verdadera o sea falsa, la historia que tú te estás contando se va a convertir en una profecía autocumplida. Así que asegúrate de estar contándote la historia correcta. Otra cosa que quiero compartirte acá. Tus explicaciones son más importantes que las mismas experiencias. Oye bien, tus explicaciones o tu interpretación a lo que ocurre es más importante que la experiencia misma. ¿Tú sabes por qué? Podemos tener dos personas viviendo exactamente lo mismo en cuanto a circunstancias se refiere, pero tener una perspectiva completamente diferente, una interpretación completamente diferente a lo que realmente ellos han estado viviendo. Y eso se aplica de diferentes formas. Hay una frase muy popular que se hizo de hecho mucho más popular, valga la redundancia, después del COVID, y es que en tiempo de crisis unos lloran y otros se hacen millonarios vendiendo pañuelos. La misma circunstancia, yo bien, la misma circunstancia, pero con interpretaciones diferentes. Entonces, tus interpretaciones o tus explicaciones a lo que está ocurriendo es más importante que lo que realmente ocurre.
Por eso nosotros constantemente hablamos del valor que tiene la actitud correcta, la actitud ganadora. ¿Por qué? Porque una buena actitud no puede detener tus sentimientos, pero sí puede detener o impedir que tus sentimientos te detengan a ti. Por lo tanto, la forma en la que tú interpretas lo que te ocurre es más importante que lo que en realidad te ocurre. Una de las cosas que hemos escuchado una y otra vez es que la vida es un 10% lo que nos ocurre, lo que tú y yo podemos percibir, y un 90% cómo nosotros reaccionamos al respecto. Es por esto que tu interpretación, que tu explicación siempre va a ser más importante que la experiencia misma. Siguiente punto acá que te quiero resaltar. La explicación te hace convertir la alegría en dolor. Escucha bien, la explicación te hace convertir la alegría en dolor. No importa lo que vivas, atención a esto, no importa lo que tú vivas, si te das una explicación negativa, la experiencia queda completamente nula. Repito, no importa lo que tú vivas, si te cuentas esa historia o te das una explicación de forma negativa, entonces la experiencia ni siquiera cuenta. ¿Por qué? Porque lo que te va a ayudar a ti a ser resiliente es contarte la historia adecuada, es mirar el lado positivo de las cosas. Y si tú no lo estás haciendo, esa es una excelente oportunidad para que inicies a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la historia que tú te cuentas, sea verdadera o sea falsa, se va a convertir en una profecía autocumplida. Por lo tanto, tú debes entender, ¿okay? Debes entender que la experiencia no es tan importante como la interpretación que tú le das. Oye bien, la experiencia nunca va a ser tan importante como la interpretación que tú le das. Recuerda esto, la vida es un 10% lo que ocurre y un 90% como tú y yo lo interpretamos. Bien, siguiente punto. Tu historia es mucho más importante que la situación en la que tú te encuentras. ¿Ok? Tu historia es mucho más importante que la situación en la que tú te encuentras. ¿Por qué hablamos de tu historia? Porque aquí me estoy refiriendo específicamente a la historia que tú te cuentas. ¿Ok? Cuando hablo de tu historia, me estoy refiriendo a la historia que tú has decidido contarte. Esa historia es mucho más importante que la situación actual que tú puedas estar viviendo. ¿Tú sabes por qué? Porque la historia que tú te cuentas se va a convertir en una profecía autocumplida. ¿Ok? Por lo tanto, tú y yo debemos encontrar la forma de, aunque estemos viviendo un momento de dolor, aunque estemos viviendo un momento de dificultad, debemos constantemente contarnos la historia correcta, porque esa historia se va a convertir en nuestra realidad. Hasta la Biblia enseña que el hombre es literalmente aquello que piensa, y que de la abundancia del corazón es que habla la boca, y que del fruto de la boca del hombre es que se va a llenar su vientre. Por lo tanto, si tú estás ahora mismo viviendo una situación de dolor, una situación compleja, una situación difícil, la invitación es a que no por eso dejes de contarte la historia de la vida que tú realmente quieres vivir. Porque recuerda, sea verdadera o falsa, la historia que tú te cuentas se va a convertir en una profecía autocumplida. Yo constantemente digo esto y lo he asumido para mí. Te voy a decir una parte de la historia que yo me cuento. Y parte de esa historia dice: Hansel, tú eres más grande y eres muchísimo mejor que cualquier pensamiento limitante que pueda llegar a tu cabeza. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios solamente tiene dos formas de crear. Dios crea abundante y Dios crea perfecto. Y tú tienes las dos cosas. Recuerda, tú eres más grande y eres mucho mejor que cualquier pensamiento limitante que pueda venir a tu cabeza. Siguiente punto. Si tu vida no es lo que desea, puede ser que te estás contando la historia equivocada. Te lo estoy repitiendo, te lo dije ahorita, pero te lo quiero repetir. Si tu vida ahora mismo no es el tipo de vida que tú deseas, es porque probablemente tú te estás contando la historia errónea, te estás contando la historia equivocada. Por lo tanto, debes aprender a hablar el lenguaje de fe. Tú debes aprender a hablar como si lo que tú quieres ya lo posees, como si ya eso es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres quien elige al final del día hasta cómo vas a sentirte.
¿Tú sabías que las emociones que tú y yo tenemos somos nosotros que elegimos quedarnos con ella? El libre albedrío que tú tienes no aplica solamente para lo espiritual, aplica para todas las decisiones que tú tomas en tu día a día. Por lo tanto, si tú de verdad quieres cambiar tu historia, tú debes cambiar el guión y también tú debes contarte la historia adecuada. No sea que te estés contando, como decíamos anteriormente, la misma historia de tu niñez. De que en tu familia nadie ha podido, de que en tu familia nadie tiene tal cosa, de que en tu familia no hay empresarios, de que la gente de tu apellido no puede lograr ciertas cosas, que eso no es para gente como ustedes, entre otras cosas. Si esa es la historia que te están contando y ahora después de ser adulto tú te has estado contando esa historia, recuerda, se va a convertir en una historia o una profecía autocumplida. Debes revisar muy bien la historia que te estás contando, porque al final del día tú eres quien elige la historia que te quieres contar. Bien, y con esto quiero finalizar. Los pensamientos correctos te llevan a la actitud correcta. No importa qué tan grandes sean tus desafíos, lo que importa es cómo tú los interpretas. Repito, los pensamientos correctos siempre te van a llevar a la actitud correcta. No importa, oye bien, no importa, quiero que lo grabes muy bien en tu mente, no importa cuán grandes sean los desafíos que tú estés atravesando ahora mismo, lo que realmente importa es cómo tú lo estés interpretando. Así que te quiero dejar con esto, ¿Cuáles son, cuáles son las historias que constantemente tú te has estado contando? ¿Qué tú puedes hacer hoy para cambiarle el guión a tu historia? ¿De qué manera la historia que tú te has estado contando ha estado impactando de manera positiva o negativa tu vida? Recuerda, la historia que tú te cuentas, sea verdadera o sea falsa, se va a convertir en una profecía autocumplida. Te dejo con esto. Recuerda este principio. Tú eres mucho más grande y eres muchísimo mejor que cualquier pensamiento limitante que pueda llegar a tu cabeza. Tú fuiste creado, fuiste creada a imagen y semejanza de Dios, y Dios solamente crea de dos formas. Dios crea abundante y perfecto, y ya tú eres las dos cosas. Por lo tanto, cuéntate la historia que realmente tú quieres vivir. Te veo en un próximo video. Bye bye.